tiene que tener cuidado de no entrar permanentemente en un déficit comercial o en un déficit de cuenta corriente. Vamos. ¿Cuál es todo el punto de esto? Vuelve un cachito, por favor. Perdón. ¿Cuál es el signo de beta? ¿Cuál es el signo de beta? O sea, lo principal que voy a decir en mi charla es ¿cuál es el signo de beta? Es una locura. Es una locura. ¿Cuál es el signo de beta? ¿Qué indica? Indica básicamente si el tipo de cambio real, o sea, si los aumentos del tipo de cambio real se traducen en un mayor crecimiento o en un menor crecimiento. Hay autores, por ejemplo, que argumentan que mayores tipos de cambio real promueven el crecimiento. Y hay autores que argumentan exactamente lo contrario, por ejemplo, el viejo estructuralismo, que en general los aumentos del tipo de cambio real vienen acompañados de bajas en el crecimiento económico. Sí, sí, por favor. Básicamente los autores que argumentan que los mayores tipos de cambios reales vienen acompañados de mayores tasas de crecimiento están pensando en economías, por ejemplo, como China. ¿Qué pasa en China? Una economía con una inserción externa muy grande, donde los aumentos del tipo de cambio real hacen que mejore la economía, y a pesar de que esos aumentos en el tipo de cambio real empeoran la distribución del ingreso, o sea, reducen el consumo porque reducen los salarios, lo que hacen es promover las exportaciones. O sea, China claramente gana mercados porque mantiene un tipo de cambio real alto. Esos autores están pensando en un modelo de crecimiento del tipo export-led, o sea que la economía crece traccionada por el crecimiento de las exportaciones. O sea que cuando yo devalúo, a pesar de que el consumo interno baja, porque los salarios reales bajan, esa baja en la demanda agregada está más que compensada por el crecimiento de las exportaciones. O sea, por la ganancia de mercados que uno tiene derivado de que ahora es más competitivo. Por eso, lo único relevante de ese gráfico es que la curva IS, que refleja el equilibrio del mercado de bienes, tiene pendiente positiva en el plano distribución del ingreso-crecimiento. O sea, en economías como China, el empeoramiento en la distribución del ingreso, esto es, el aumento de los beneficios, el aumento de la participación de los beneficios en el ingreso, mejora la performance de crecimiento de la economía. Uno crece con peor distribución del ingreso. La próxima, por favor. Ahora, cuando uno piensa que beta es positivo, o sea que básicamente los aumentos en el tipo de cambio real se traducen en menor crecimiento, lo que está pensando es en la típica dinámica de las economías latinoamericanas y en el famoso efecto Krugman-Taylor, digamos, que básicamente lo que dice es que cuando una devaluación ocurre, lo que pasa es que empeora sustancialmente la distribución del ingreso. Y que, por ejemplo, la brecha externa se soluciona, o sea, la economía deja de tener déficit externo, pero lo hace básicamente porque el empeoramiento en la distribución del ingreso lo que hace es que la economía en su conjunto ajuste para abajo. O sea, dejamos de importar, básicamente, y no nos pasa como China, que empieza a exportar más. ¿Por qué dejamos de importar? Porque cada vez somos más pobres en términos de ingreso medio en moneda, en dólares, por ejemplo, y en ese sentido el ajuste es un ajuste perverso. O sea, uno deja de comer no porque tenga menos hambre y esté más saludable, sino porque básicamente está muerto. Ese es el ajuste de la devaluación. El ajuste de la devaluación es solucionar el equilibrio externo, como decía Olivera, pero a costa de empeorar el equilibrio interno. Sigamos, por favor. Entonces, ahí la otra. Ahí lo que ocurre es que uno tiene tres alternativas de manejo de política económica y se forma lo que yo en un atrevimiento llamo el trilema que enfrentamos ahora las economías como las latinoamericanas, y ese trilema básicamente es el que es un robo a mano armada, una idea que había tenido Eduardo Crespo en algún momento, que me había dicho, mirá, la verdad que para mí hay una cosa que no se puede resolver. Si vos querés crecer, distribuir mejor y tener unas cuentas externas sanas, no se puede. Crecer, distribuir mejor y tener las cuentas externas sanas, no se puede. Alguna de las tres tenés que ceder. Si querés crecer y tener las cuentas externas sanas, empeorás la distribución del ingreso. Ahora, si querés mejorar la distribución del ingreso y crecer mucho, vas a empeorar las cuentas externas. Esa tensión, y ahora me hago cargo de lo que digo, no lo voy a hacer, digamos, no lo voy a hacer partícipe, Eduardo, de estos puntos. Esa tensión es la que se muestra, creo yo, muy fuerte en la crisis internacional que estamos viviendo ahora y en la crisis internacional que vivimos en 2009. Para no usar el tiempo voy a ir a pasar a la otra, por favor. Uno que quisiera crecer, distribuir mejor y mejorar la brecha externa.
La verdad que uno quiere la chancha, ¿cómo era? Bueno, quiere las tres cosas. Digo, no nos conformamos con solo 2 de 3. Para hacer eso, creo yo, hay que dejar un poco el plano de la macroeconomía y pasar un poco al plano de la planificación. Pero ahora vamos a charlar en detalle de eso. Lo que quiero mostrarles con este esquemita teórico, porque la verdad que para qué hicimos todo esto, para ver qué le pasó a la región en medio de la crisis. Avanza, por favor. Una más. En el medio de la crisis, las economías latinoamericanas reaccionaron a contrapelo de lo que indicaban todos los manuales heterodoxos, todos los presidentes de los organismos internacionales, todos los presidentes de los países desarrollados, todos los economistas ortodoxos, todos los periodistas de la televisión, no todos, etc. Básicamente, ¿qué hizo la región? Empezó a subir el gasto público, empezó a hacer política monetaria expansiva, empezó a hacer política fiscal expansiva, empezó a hacer políticas para cuidar el empleo, empezó a hacer políticas para cuidar los ingresos y le respondió a la crisis de la manera más antiintuitiva que puede existir en economía, que es básicamente cuando los ingresos caían, cuando el gasto dejaba de ocurrir, cuando la economía entraba en recesión, las economías latinoamericanas se largaron a gastar más. Porque entendieron, probablemente desde Keynes lo venimos entendiendo algunos, pero otros todavía no lo quieren comprender, que la verdad que, como decía Marx, ¿no? Si la ciencia y el sentido común coincidieran, no tiene sentido la ciencia. O sea, la economía no es como una familia, un Estado no es como una familia. Ustedes en sus casas les pido por favor que no sean keynesianos, no gasten más de lo que tienen, ¿no? Porque se van a tener que endeudar, van a tener que pedir plata prestada, van a tener que salir a robar, van a tener que sacar ingresos de algún lado. Ahora, si el Estado utiliza esa receta familiar que la mayoría de los economistas ortodoxos no para de recomendar, o sea, si tiene unas finanzas públicas sanas, si gasta exactamente lo que le entra e incluso un poco menos, lo que pasa es que induce una bruta recesión. Entonces, cuando las familias están gastando menos porque hay una crisis internacional y perdieron su empleo, cuando las empresas están invirtiendo menos porque hay una crisis internacional y, por ejemplo, el resto del mundo ya no les compra, lo peor que puede hacer el Estado es sumarse a esa fiesta nefasta y dejar de gastar. Lo que tiene que hacer el Estado es exactamente lo contrario. Lo que tiene que hacer el Estado es hacer política fiscal expansiva, es gastar plata. Y esta es una posición teórica que del 36 para acá me parece que es indiscutible e increíblemente muchos de los economistas que escuchamos todos los días en la televisión, acá, en Europa, en Estados Unidos y en todos lados, todavía no lo han entendido. Al mismo tiempo, las economías latinoamericanas reaccionaron con bajas en las tasas de interés, incluso aquellas economías que aplican modelos de inflation targeting. Fíjense que la de abajo, la curva de abajo, es un promedio ponderado de movimientos de tasa de interés de economías latinoamericanas que aplican inflation targeting. Incluso esas economías bajaron la tasa de interés para no sumarse a la contracción que estaba siendo inducida desde afuera. Esto lo que está mostrando son las reacciones políticas económicas en la crisis de 2009. Ahí hay un breve raconto de las políticas que se implementaron. Vamos a la siguiente. ¿Y qué pasó con esta fiesta de gasto, fiesta de política monetaria, todo expansivo, el Estado gastando al revés de lo que tiene que hacer una familia, protegiendo el empleo, haciendo políticas de ingreso, el caso de Argentina, implementando la asignación universal por hijo, que algunos pensaban que se iba a ir por la canaleta del Paco y la droga, porque aparte, las teorías del ajuste fiscal vienen con cuestiones nefastas, No solo vienen en el sentido de no gastes, que le hace mal al Estado, sino no gastes porque después empiezo a mirarle la billetera al que se la doy. Entonces, cuando el gobierno hace gasto público y ese gasto público afecta a los sectores de más bajos ingresos, pasan cosas raras, ¿no? La gente se empieza a preocupar de en qué gasta esa plata. No, imagínate, le dieron una asignación universal por hijo y se compró un vino. Ahora, si el dueño de una empresa al que le dimos un crédito se compró una botella de champán, nadie se preocupa. Es raro, ¿no? La evaluación de políticas económicas tiene cierto pequeñísimo sesgo ideológico que vale la pena pensar. Cuando el Banco de la Nación da un crédito, no va y le pregunta al empresario para qué usa la plata. Y le dice, mire, si se la va a gastar en vino no se la doy, si se la va a gastar en cuando el Estado hace política fiscal expansiva, lo que hace es preocuparse por el total de la economía. Y no tan margen, la verdad que si una familia que recibe una asignación universal por hijo se quiere comprar un vino, bienvenido sea, ¿no? Tengámoslo en cuenta. ¿Cuál fue el resultado? Este fue el resultado medido por ese trilema que estábamos planteando hace un ratito. Voy a explicar brevemente este gráfico. En el eje vertical se mide el crecimiento.
El triángulo azul, con base 100, indica dónde estábamos en materia de crecimiento, de igualdad y de brecha externa justo antes de la crisis internacional, en 2007. O sea, ponemos como punto de partida 2007, proceso de crecimiento para toda la región. Y nos fijamos qué nos pasó a mediados de 2008, cuando se desató la crisis internacional, y en 2009, donde directamente explotó. Ese es el triángulo azul. Claramente, la economía sufrió mucho en materia de brecha externa. O sea, los precios de los commodities cayeron, las exportaciones cayeron abruptamente, hubo salida de divisas, la IED dejó de llegar, hubo presiones cambiarias. Digo, básicamente tuvimos una típica crisis externa, como los viejos sudden stop, digamos, pero inducido externamente en vez de internamente. O sea, el mundo se nos cayó por arriba de la cabeza y la brecha externa empeoró mucho. ¿Qué pasó? Que eso le pegó sustantivamente al crecimiento. Pero, y este es un punto que me parece importante marcar, ese crecimiento arrancó bien fuerte y antes en la región que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado hizo lo contrario que lo que hacen las familias. Salió a gastar más de lo que tenía.